Del Carmen Navarro Aguilar y mi equipo está conformado por Diana Pamela. Yo les voy a explicar lo que son las reacciones químicas. Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural. La reacción química también se puede definir desde dos enfoques: el macroscopio, que la define como un proceso en el cual una o varias sustancias se forman a partir de una u otra, y el nanoscopio, cuya definición sería distribución de átomos e iones. Mi nombre es Sofía Elizabeth Campanero Núñez. Yo les voy a hablar de por qué ocurren las reacciones químicas. Las reacciones químicas ocurren cuando una molécula está en constante movimiento, también cuando se golpean con violencia suficiente una contra otra. Es decir, los enlaces se intercambian para formar nuevas moléculas. También ocurre cuando vibran con violencia suficiente que llegan a romperse y forman moléculas más pequeñas. Dice que a esta ecuación simbólica se le llama ecuación química. También que los productos obtenidos a partir de estos reactivos dependen de cómo se dé la reacción química. Las magnitudes conservadas incluyen el número de enlaces obtenidos y la carga eléctrica y la masa. Mi nombre es Marisa Yanet Martínez Ramos y yo les voy a hablar sobre las características de las reacciones químicas. 1. Pueden ser reversibles o irreversibles. Si los productos pasan a ser reactantes, se dice que la reacción es irreversible si, en cambio, cuando los productos no vuelven a formar parte de los reactantes, se les dieron origen. Se habla de reacciones irreversibles. Por ejemplo, cuando se transforma el azúcar en caramelo, al calentarlo, por más que enfriemos el caramelo, es imposible que éste vuelva a transformarse en azúcar. 2. Los átomos no cambian en una reacción química. Los átomos siguen siendo los mismos, lo que cambia es la forma como están unidos entre ellos. 3. La mayoría de las reacciones que la forman como están unidos entre ellos. 4. La mayoría de las reacciones que ocurren en los organismos tienen lugar en soluciones acuosas, esto es, las sustancias que están disueltas en el agua. 5. Pueden ser simples, requieren solo un paso para que los reactantes se transformen en productos. Otras reacciones son complejas, por lo que presentan varios pasos entre reactantes y productos. Entre los pasos se pueden formar compuestos intermediarios que no son ni reactantes ni productos. 6. Las cantidades de átomos en los reactantes es igual a la cantidad de átomos en los productos. Hola, mi nombre es Norma Adriana Romero Goyaz y yo les voy a hablar sobre cómo ocurren las reacciones químicas. Para que las reacciones se lleven a cabo, los reactantes deben chocar. Se requiere energía para romper las uniones entre átomos y cuando se forman nuevas uniones se libera energía. La teoría de colisión establece que los choques entre moléculas pueden proporcionar la energía necesaria para romper las uniones entre átomos y a su vez generar la energía para formar nuevas uniones. Una reacción exotérmica es aquella donde se libera energía térmica, es decir, los reactantes tienen más energía que los productos. Una reacción endotérmica es aquella donde se absorbe energía térmica, es decir, los productos tienen más energía que los reactantes. Es Diana Pamela Hernández Hernández y yo les voy a explicar cuáles son los tipos de reacciones químicas. Dependiendo de lo que sucede entre reactantes y productos, las reacciones químicas pueden ser las siguientes. Reacciones de precipitación. Cuando dos soluciones se mezclan y se forman una sustancia sólida que no se disuelve, estamos en presencia de una reacción de precipitación. Reacciones de óxido-reducción. En las reacciones de óxido-reducción, o también llamada reacción de redox, hay transformación de electrones. La corrección de las herramientas de hierro es un ejemplo clásico de reacción de óxido-reducción.
Reacciones de desplazamiento o reemplazo. En las reacciones de desplazamiento, uno de los reactantes, combinación. Las reacciones de combinación involucran la unión de elementos a moléculas para formar un compuesto A más B, AB. Ejemplo, dos átomos de sodio se combinan con una molécula de cloro gaseoso para dar dos moléculas de cloruro de sodio. Una parte del otro reactante como en el siguiente caso, AB más C, A más BC. El reactante C desplazó al componente A de la molécula AB. Ejemplo, una molécula de cloro gaseoso desplaza el bromo en dos moléculas de bromuro de sodio. Sustituye una parte de otro reactante como en el siguiente caso, AB más C, A más BC. El reactante C desplazó al componente A de la molécula AB. Ejemplo, una molécula de cloro gaseoso desplazó el bromo en dos moléculas de bromuro de sodio, produciendo dos moléculas de cloruro de sodio y una molécula de bromo. Reacciones de combustión. Un compuesto que contiene carbono reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y cloro. En este caso, una molécula de propano reacciona con 5 moléculas del aire y produce 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Son procesos en los que una o más sustancias se transforman en otra u otra, con propiedades diferentes. Para que pueda existir una reacción química, debe de haber sustancias que reaccionan y sustancias que se forman. Los medicamentos se presentan en forma de comprimidos efervescentes que se disuelven rápidamente en agua desprendiendo dióxido de carbono. Esta es una reacción química que suele tener entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio, formándose de dicha reacción citrato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta acción hemos identificado que una señal de que ha ocurrido una reacción química es el desprendimiento de un gas del dióxido de carbono. Cuando se le añade agua a un compuesto se escribe entre paréntesis AC, que significa disolución acuosa. Pero si se escribe la flecha fórmula química del agua, H2O, indicará el proceso químico de disolver una sustancia en agua, aunque muchas veces no se coloca para simplificar, y es frecuente que durante una reacción se libere o absorba una cantidad de energía. Si la reacción absorbe energía es endotérmica, pero si la reacción libera energía es exotérmica. En ambos casos se escribe la palabra energía junto a los reactivos o los productos, según sea el caso. Antes de cada sustancia se colocan números, los cuales indican el número de átomos o moles que reaccionan a cada reactivo y los átomos o moles de cada producto, formando denominados coeficientes. Este geométrico, los cuales deberán ser ajustados de una manera que sea un reflejo de la ley de la luz ya o la ley de la observación de la masa. Por lo tanto, deberá equilibrarse o balancear ecuaciones químicas. Para eso existen diversos métodos. El método por tanteo consiste en dar coeficiente al azar hasta igualar en cantidad los átomos de cada elemento químico.